Amigos, les explico muy brevemente. Hoy vamos a cambiar la estructura del programa por el tiempo y un compromiso de nuestra invitada. Ustedes saben que normalmente nosotros arrancamos con lo que me cuenta la vecina, los chismes de la vecina. Después vamos con qué está circulando con la señorita Erika, que les llevamos todo lo que pasa en Venezuela y en el mundo, un resumen a nuestra manera, ¿verdad? Y luego otro nivel, que es el segmento de entrevistas. Pues hoy vamos a arrancar con otro nivel, ¿verdad? Por esto que les estaba diciendo, y después estaremos con el está circulando y después con los chismes de la vecina, que no se los pueden perder tampoco. Y yo me complazco mucho de que, porque tenía como un retiro, no sé si espiritual, tenía un retiro del programa de nosotros, nuestra querida amiga, la doctora Adriana Vigilanza. Ustedes la conocen. Adriana, buenos días, bienvenida. Hola, Mingo, buenos días. De verdad que sí, que tantos años sin estar con ustedes, aunque siempre pensándolos. Fíjate, nosotros hacíamos una promoción para este encuentro contigo, una promoción cinematográfica, ¿no? Porque colocamos un tuit que dice ayer, ya tienen listo el casting y el financiamiento, pronto comenzará el rodaje. Primarias, la nueva película de terror de la oposición. Élites y partidos políticos saben que la gente no quiere ni verla. Bueno, así podemos introducir el programa, porque no sé qué percibes tú, qué análisis nos puedes brindar en estos momentos cuando estas élites políticas y estos partidos políticos pretenden mercadear y conducirnos a unas elecciones primarias, porque no tienen otra opción, Adriana, porque se han dado cuenta que pareciera que no, que es lo inevitable, pues, ¿no? Ir para allá y medirse en unas elecciones presidenciales con el señor Maduro, que la gente seria dice que va a ganar Maduro nuevamente. Pues no sé cómo lo percibes tú. Bueno, amigo, ¿cómo estás? Y bueno, ante todo, quiero decirle a la gente que, bueno, o sea, si uno dio algún tipo de lucha o sigue dándola hasta en el mundo, es por el tema electoral, ¿verdad? Tengo que recordarle a la gente, porque además muchísima gente no lo sabe, porque muchísimos medios no cubren este tipo de noticias. Nosotros en el exilio demandamos ante el Tribunal Supremo Legítimo, nombrado por la Asamblea Nacional, que reconoce a Juan Guaidó y a todos esos opositores, que ellos reconocen, mejor dicho, demandamos la nulidad de todo el sistema electoral venezolano, y ese Tribunal Supremo en el exilio dictaminó el 13 de junio del 2018 que el sistema electoral venezolano es completamente corrupto, y por tres circunstancias principales. Primero, el voto electrónico se declaró nulo en Venezuela. El voto electrónico no existe en Alemania, no existe en Japón, no existe en Inglaterra, es sumamente manipulable. Existe en Estados Unidos, y aquí hubo fraude también. Digo por la calle del medio, porque incluso Smartmatic tuvo también su manito metida por aquí, ¿no? Y si no es Smartmatic, no importa, le cambian el nombre. El tema es que es extremadamente manipulable, y que ya los políticos deberían de estarse dando cuenta y dejarse de hacerse los locos con ese tema. El otro tema es que el registro electoral venezolano está absolutamente corrompido. Usamos en esta demanda todas las opiniones de los mejores expertos venezolanos en el tema, como Genaro Mosquera, vicerrector administrativo de la Universidad Central, experto en estadística, que tuvieron acceso a mucha información y cruzaron a través de esto es una historia para un libro que se está escribiendo y eventualmente ojalá salga. Tuvieron acceso por un actuario que trabajaba en Venezuela, era extranjero el señor, no recuerdo su nacionalidad, pero tenía que hacerle levantamiento de data para las compañías de seguro, y se empezó a dar cuenta de una cantidad de sinsentidos de este supuesto registro electoral, que tenía, tú sabes, casi que los niños nacían en Venezuela con 18 años y se inscribían, porque la velocidad con que crecía significaba que todo el mundo se estaba registrando en el CNE casi que al nacer, ¿no? Y cosas como esas, tan absurdas como esas. Ese registro no sirve para un carrizo. Ahora además somos como 6 millones en el exilio de votantes, que tenemos derecho a manifestarnos. Tampoco se nos está diciendo cómo nos vamos a manifestar. Y por último, las autoridades electorales nombradas en contravención a la Constitución. Entonces, hasta que esas tres condiciones no se den, no debería estar ningún partido político anunciando nada, excepto que vayan a unas
primarias sin el CNE, sin el voto electrónico, como se hizo en el 16 de julio de 2017 para hacernos una consulta popular. Ese tipo, pero mientras tanto no veo ningún político oficial haciendo alusión a esa sentencia ni enfrentando con seriedad el tema de las condiciones electorales, salvo tal vez por 20 Venezuela, que está hablando de que participaría en esas supuestas primarias solamente si se dan las condiciones, ¿no? Claro, pero fíjate que esta introducción tuya me sirve también para preguntarte, y espero estar tratando de interpretar a buena gente de nuestro auditorio, ¿de qué crees tú que ha servido? ¿Cuál ha sido la utilidad de esta dualidad jurídica? Cuando tú me dices, no, nosotros fuimos al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y demandamos y tal y qué sé yo, ¿de qué ha servido tener ese Tribunal Supremo de Justicia? ¿De qué ha servido tener la otra asamblea que se reúnen semanalmente por internet? Y no sé si es que legislan o no sé qué es lo que hacen, pues, ¿no? ¿De qué ha servido tener dos presidentes? Porque Maduro es el que manda aquí, el otro que es Guaidó, ¿no? ¿De qué ha servido tener dos corrupciones? Porque entonces hay como dos corrupciones, la corrupción del interinato y la corrupción de Maduro. Entonces, él lo reconoce a Guaidó, pero el que decide todas las cosas internas aquí en el país es Maduro. ¿Cuál era el objetivo del interinato? ¿Qué evaluación, qué balance puedes hacer tú con relación al interinato? Porque el interinato era salir de Maduro, ¿no? Era lo primero, el cese de la usurpación, después un gobierno de transición y elecciones libres. Entonces, ¿dónde estamos parados ahorita? Que ahorita es que dicen que van a vendernos lo de las elecciones libres, con Maduro en Miraflores. Entonces, ¿de qué sirvió todo esto? Claro, viéndolo desde ese punto de vista, tú dirías no sirvió de nada. Pero efectivamente, ¿cuál era el propósito del itinerato? El cese de la usurpación, dicho por el mismo itinerato, que tenía un lema que era imbatible, que cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. El cese de la usurpación nunca estuvieron claros en cómo lograrlo y creo que no hubo la voluntad política de lograrlo tampoco. Se pretendió siempre estar en negociaciones con un régimen que tiene todo el poder de su lado. La oposición prácticamente no tiene nada, sino alguna que otro país de la comunidad internacional que está dispuesto a apoyarlo, pero también se vio, lamentablemente para nosotros los venezolanos, que ese apoyo era bastante limitado. Mira, el mundo no está bien, en el mundo hay mucha corrupción. Yo soy de la opinión de que ni siquiera los gobiernos de Estados Unidos son serios, Dios me perdone, en este tema, porque obviamente lo tenemos que repetir, se trata de carteles, uno de los carteles más fuertes del narcotráfico, el que está gobernando en Miraflores, que el ELN dice que son aliados de Maduro, etcétera, etcétera, lo sabemos, el tema del crimen organizado, entonces eso no se puede combatir con elecciones, lamentablemente. Entonces habría que haberle buscado otra vuelta y lamentablemente no se tuvo ni siquiera la iniciativa. Yo no creo que... Si se le pasó por la cabeza fue porque se lo planteamos a algunos ciudadanos, pero no estaba en su ADN y bueno, y se dejó pasar esa oportunidad y ahora, por supuesto, es un itinerato que no sirve para mucho. Creo que el TCJ está haciendo su trabajo lo mejor que puede. Hay que considerar que esta gente también fue dejada sola, que se están manteniendo como pueden en el exterior, que tienen muchos problemas, conozco a muchos de ellos, unos en Panamá, están pasando penurias económicas, otra cosa que el itinerato no hizo jamás. Es que no pretenden respetar el Estado de Derecho, y eso estamos muy mal, no pretenden ser serios, todo es una negociadera, a ver cómo quedo yo, dame para acá, dame dinero, y también la ayuda internacional se ha convertido en una negociación para ver quiénes se quedan con unos dineros que nunca llegan al pueblo, a mi modo de ver. No hay rendimiento de cuentas claras, no sabemos dónde está, cuánto fue que le dieron, si no es que no se lo dieron todo, quién lo está manejando. La gente en el exterior sigue sin poder, tú sabes, no tiene ningún tipo de ayuda de este gobierno interino, ninguno. Ni siquiera apoyan a protestas gremiales, por ejemplo, aquí ahorita donde estoy en España, que hubo un problema con los odontólogos, que no les querían dar acceso a las posibilidades que le dice la ley española para convalidar sus títulos. Entonces, eso implica sufrimiento a muchas personas, porque no pueden vivir de su profesión o al menos de algo que se les parezca a su profesión, etcétera, etcétera. No hay respaldo, no hubo respaldo en ese caso, no hay respaldo al tema, a muchos temas, el tema de los pasaportes, el tema
de los requisitos para poder seguir. De broma, bueno, en Estados Unidos que le aceptan a los venezolanos el pasaporte vencido para los trámites de inmigración y otros adentro. Pero, como te digo, el problema no es nada más de nuestra oposición, también fuera de Venezuela, los políticos están dejando de ser serios, por eso hay tanto inconformidad en el mundo, y nos tocó esta etapa a nosotros fatal, pero si tú tampoco tienes interlocutores que hablen con un lenguaje serio y que exijan, pues pues poco te pueden dar. Si están ocupándose, a mi juicio, de ver, no sé, eso que dices tú, el gran escenario cinematográfico, porque es una connivencia con el régimen, que el régimen sabemos que jamás va a perder una elección. Claro. Y la pieza que puso él ahí lo va a manejar como un tigre. O sea, vamos a estar claros. Claro, que por ejemplo, el invitado que teníamos nosotros el viernes, que es el profesor Alexis Alzuru, dejó colar una tesis que, bueno, no sé si es que mucha gente no la interpretó como él le hubiese gustado o no le gustó, pero él siente que ya está todo negociado para que el candidato de la oposición a medirse en unas posibles elecciones con Maduro sea Manuel Rosales. Y al mismo tiempo dejó colar algo interesante que le da mucho peso a esa tesis, que cuando Petro asuma la conducción en Colombia, pues van a salir cosas con relación a monómeros y que van a empastelar mucho a gente de esa oposición, donde uno de los principales señalados es el propio Manuel Rosales. Es decir, el régimen como que tiene prensado a Manuel Rosales. Él decía que tiene como una escopeta en la nuca y pese a que Estados Unidos pueda presionar para que sea Guaidó el candidato, parece que todo está ya negociado o prenegociado para que sea Manuel Rosales el candidato de la oposición. Y nos preguntábamos, y también nos gustaría mucho tu parecer, ya que tú hablas en el mundo, pero sobre el caso venezolano, bueno, la gente en Venezuela no cree en el voto, ya no cree en el voto como salida democrática, no quieren, y no creen en el liderazgo que se presenta en estos momentos como opositor, lo consideran que es socio del régimen. Entonces, con una Venezuela, con una mayoría de venezolanos que no quiere participar en ninguna contienda electoral, ¿cómo lo llevas ni siquiera a unas primarias, ni hablar ni siquiera de unas elecciones presidenciales, pese a que nuestro país siempre fue, las elecciones presidenciales siempre eran las que tenían más rating, pues, para hablar en términos de televisión y de cine? Y bueno, esta es una tesis bastante, a mi juicio, probable. Manuel Rosales tiene una connivencia con el régimen desde el 2006, desde que supuestamente perdió una elección que no perdió y nunca la defendió. Desde ahí nosotros perdimos a Manuel Rosales. Él es un rehén secuestrado porque aceptó algunas negociaciones. A lo mejor en ese momento hasta le ofrecieron, tú sabes, o la muerte o el billete, y entonces se fue por el billete y ahí nosotros lo perdimos. Ahorita no es más que lo mismo, estaría en las mismas circunstancias porque viene con una pata coja desde el año 2006. Luego se presentó en Venezuela y entonces hicieron el show de que lo metieron preso, luego lo sacan preso, uno no sabe ni cuándo fue que fue corrupto, y entonces si la prisión fue por corrupto, cuándo fue que lo perdonaron y por qué salió. Es un enredo, uno de los partidos de mayor corrupción a mi juicio y de donde han salido personajes más nefastos para la democracia venezolana y para la gente de bien. Ha sido un nuevo tiempo. Ahí tienes a Enrique Márquez, siempre estuvo avalando un CNE súper mafioso y súper corrupto, tanto es así que llegó ahora rector del CNE, con la asamblea chavista. Entonces, tú sabes, estamos con los peorcitos, de verdad, los peorcitos son los que pueden ser más aceptados por el régimen y les convienen por supuesto en el Zulia, tú miras, que ganó Manuel Rosales, porque cómo no va a ganar, si se deshicieron del otro, que seguramente se le fue de las manos porque era un verdadero asaltante camino, y quién sabe qué pasó allí, y sin embargo ponen a Manuel Rosales simplemente, bueno, claro, tiene una imagen en el Zulia, la gente recordará cuando fue alcalde, hizo una relativamente buena gestión, y bueno, le dieron algún tipo de respaldo, pero eso no es suficiente para nosotros, no representa ningún cambio del régimen, es simplemente mantener al régimen, porque por detrás siempre van a estar las amenazas y todo lo que ya sabemos. Lamentablemente, la gente que me está oyendo dirá que los que creen en la realpolitik, bueno, así es la política. Lo que pasa es que hemos permitido
Y ahí es donde está la confusión internacional gravísima, que se tenga como políticos a criminales ordinarios. Lo que nos achacaba el régimen a nosotros, por cierto, que el régimen se cansaba de decir, no, yo no tengo a políticos presos, yo tengo a presos que son políticos. Pero eso justamente como ellos suelen hacer, nos endilgan a los demás lo que ellos hacen. Entonces, darle categoría de político a una gente que te tortura, que te asesina y que, como dice María Corina, están demandados ante la Corte Penal de La Haya y ha avanzado su caso hasta las etapas en que es muy probable que haya hasta una condena, no pueden ser tomados como interlocutores para ningún tipo de negociación o diálogo, a mi juicio. Tendrán que hacer, la presión tendría que ser de otra manera. Han hecho presión, sin duda. Han ido ¿cómo? Porque las fuerzas del orden internacionales han ido capturando sus secuaces en el tema del narcotráfico y también en el tema del lavado de dinero, como la supuesta tesorera del chavismo que era casi que más rica que Donald Trump, ¿no? Una señora que era enfermera y después se convirtió en tesorera, o sea, el realismo mágico a su máximo nivel. Y con ese realismo mágico, bueno, han ido soltando prenda y a lo mejor la comunidad internacional está siempre atando hilos y tratando de conseguir apresarlos para quitarles poder de maniobrar, porque maniobran mucho con el dinero, pero a mi juicio ha sido todavía muy, muy débil con lo que tenemos, la necesidad que tiene el mundo, porque no es Venezuela nada más, y eso siempre uno lo insiste, de liberarse del crimen metido en la política. Claro, fíjate, estamos hablando, amigos, con la doctora Adriana Vigilanza. Hemos cambiado la estructura del programa por compromisos de la propia Adriana, pero bien bueno que hayamos arrancado el programa con ella. Fíjate, hay muchas inquietudes, hay muchas preguntas. ¿Cuándo considera la doctora Adriana Vigilanza que va a terminar el interinato, pese a que ya para los venezolanos que vivimos dentro del país culminó hace mucho tiempo? Has mencionado a María Corina Machado en 2 oportunidades desde que estamos conversando contigo. Quiere la gente que analices el caso María Corina, que ahora hay como un nuevo lema, un nuevo eslogan que dice que está en su mejor momento. Probablemente porque ha asomado la probabilidad de participar y de medirse en unas primarias, pero poniendo unas condiciones. Sin embargo, no termina de romper, es lo que siente la gente con con esa forma vieja de hacer política, que es la que rechaza de plano la mayoría de los venezolanos. Y hay otra reflexión importante, además de que Erika, que te quiere saludar y tiene muchas preguntas allí represadas también para ti, quiero dejar con puntos suspensivos y si quieres lo dejamos para el final. Tú que eres una mujer que ha luchado tanto, que te duele tanto nuestro país, yo no sé realmente cuántos años hay que sumar para medir una generación, pero Maduro ya va a tener, creo que más años gobernando que Chávez. Y Maduro, si gana en el 2024, caramba, ya se ha perdido una generación, pongamos si son 15 o 20 años, ya hay una generación de venezolanos perdida. Y viene entonces Maduro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta el 2030, hasta el 2034, 35, qué sé yo? ¿Cuál es el país que vislumbra Adriana Vigilanza con un nuevo triunfo de Maduro en el año 2024? Así es, Adriana. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Te saludan también nuestros amigos del chat. Por ejemplo, Mirla Dávila te comenta: el régimen chavista le conoce la debilidad a la supuesta oposición y es el amor a los dólares. Norberto Martínez comenta: la salida del régimen para él no es por la vía del voto, porque el régimen tiene el control y por alguna razón han gobernado por más de 20 años de manera ilegítima. No hay confianza ninguna en elecciones organizadas por ellos. Y yo había notado en el segmento anterior, sí, nuestra compañera María Alejandra Trujillo entrevistó a María Corina Machado, quien entre otras cosas comentaba que para derrotar al régimen primero hay que derrotar al G4. Y decía que no va a aliarse ni con cómplices ni con corruptos. Ok. Bueno, de verdad que toda mi admiración para María Corina, porque hay que verle la cara a tener esa posición estando dentro de Venezuela. Yo entiendo que la gente dice, no se termina de desmarcar, la posición no es sencilla, porque, por ejemplo, claro, ella dice, si ella está en una lucha, entre comillas, política también, ¿no? Porque dice, bueno, ok, vamos a luchar por unas condiciones, si hay condiciones, yo me mido.
cosa que de entrada es casi decir, no me voy a ir a medir, porque nadie está peleando por las condiciones, sino ella. Y nosotros, vamos a decir, los ciudadanos que queremos de verdad la libertad de la vida. Entonces, pero por eso es que se ve fortalecida, creo yo, en la imagen, en la opinión pública, porque ha sido la más coherente, la que tiene un lenguaje más apegado a la realidad, a lo que está pasando, a lo que sienten los ciudadanos, las personas. Es muy triste la situación de Venezuela dentro, porque yo entiendo perfectamente lo que pasa, son demasiados años en la lucha y la gente se va rindiendo, y entonces, pero me alegra escuchar los comentarios de quienes dicen no hay posibilidad de salir del régimen con unas elecciones así, de esa forma en que ellos las manejan, si no cambian las condiciones, y por lo tanto no vamos a ir a votar, porque es el único poder que seguimos teniendo los ciudadanos, porque por alguna extraña razón no se quieren terminar de quitar la careta, ni los partidos que le hacen el juego al régimen, yendo a elecciones fraudulentas y sin hacerle caso a lo que dice la sentencia del TSJ legítimo, que mal que bien es una guía y es un logro ciudadano, Mingo, porque eso no fue logro de los políticos, fue logro de la sociedad civil. Sí. Lo que fuimos a pedirle eso al TSJ, que ni conocíamos a ninguno de los magistrados, por cierto, a ninguno. Los hemos conocido en la lucha, fuimos pura gente de la sociedad civil que veníamos con ese tema de hace más de 15 años. Los expertos más, yo lo que hice fue la interlocutora jurídica, la que puso en el papel todo lo que ellos habían estudiado durante tanto tiempo. Pero ahí está Luis Manuel Aguana, ahí está Genaro Mosquera, ahí estuvo Guillermo Salas, ahí estuvo la doctora María Elena Arenas, estuvo, una cantidad de gente que tiene un prestigio dentro de la Academia Venezolana, y que lamentablemente ni siquiera la Academia Venezolana quiere comentar lo que ha pasado, porque de alguna manera también conviven allí, o están sometidos, porque si no, no reciben recursos, porque si no, entonces les cierran las facultades, qué sé yo, pero ni siquiera la Academia nos ha ayudado. Es verdad. No, colegio de abogados, nadie dice esta boca es mía, si los que están dentro de Venezuela. Es muy duro, porque no vamos a poder hacer mucho si no tenemos el apoyo de la gente, y por eso me alegra que los radioescuchas estén alertos a esto que estamos diciendo, porque es el único poder que tenemos para presionar y conseguir mejores interlocutores políticos, no ir a primarias. Si van a ir con el CNE o con el voto electrónico, eso no va a servir para nada, ahí va a ganar el que quiera, el régimen que gane, como siempre fue. Lo que pasa es que uno no se daba cuenta, o uno no quería darse cuenta porque era muy duro aceptar eso, o porque uno decía no puede ser tan maquiavélico. Pues sí, y nos quedamos cortos. Yo siempre me quedo corta en la capacidad para el mal que tienen estas personas que han contaminado a CG4, sin duda, y me asombra lo que dice María Corina, pero sí, se parece a lo que decía un viejo, viejo quiero decir no por edad, porque más joven que yo tiene que ser, Noel Rojas. Sí, mire, yo recuerdo, yo creo que en el 2002, y ella decía, yo quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Y yo me horrorizaba. Ha tenido razón, porque la oposición se desvió del rumbo. No es la manera de enfrentar un tirano, la vía nada más electoral, además diciendo que el sistema está perfecto, porque eso lo dijeron hasta ayer. El sistema no ha cambiado ni un ápice, y de repente se volvió corrupto y maluco, y entonces de repente empezamos a desconocer todo lo que salía de ese sistema. Pero otra vez ahora volvemos a lo mismo, sin que haya cambiado nada, porque no han hecho caso a ninguna de las exigencias de las personas que hemos estado estudiando el tema, que somos las que hemos dado la cara, porque no lo han dado los políticos. Los políticos están bien, gracias, contentísimos con ese sistema corrupto, porque obviamente lo que a ellos les da poder no es el voto del pueblo, sino las negociaciones que hacen por detrás. Claro. Lamentablemente. Sí. Ahora, esto que te planteaba, ¿cómo vislumbras tú una Venezuela con un Maduro que gane nuevamente en este circo electoral que están preparando en el año 2024? O a lo mejor hasta Maduro, después de las primarias, dice, bueno, ya está todo listo, vamos a adelantar las elecciones presidenciales, pues. Yo tengo que ser pesimista, porque no le veo ninguna intención al régimen de cambiar su naturaleza. Ellos maquillan la situación, maquillan algunas cosas de repente mejoran y la gente se alegra muchísimo, y yo también, pero en el fondo es un control férreo sobre el poder, y que no le da posibilidad al ciudadano común de mejorar aún más la condición de vida de la nación,
porque siempre te vas a enfrentar a esos poderosos que cuando tú quieres lograr algo en beneficio de todo el mundo, pero eso es contrario a sus intereses porque es perder poder, no lo consienten. Y entonces está una sociedad muy limitada a conseguir avances así, muy limitada. Los avances más grandes que se han dado en la humanidad porque los pueblos los han logrado luchando e imponiéndose, porque de lo contrario el poder muy poco cede solo. Hay casos. Bueno, tendremos que encomendarnos a Dios y a la Virgen para que nos haga el milagro. Pero sería, a mi juicio, si Maduro sigue en el poder, pues más de lo mismo, un día mejorcito, un día peorcito y nada cambiando en el fondo. La moneda la devaluaron, lo peor del régimen es la corrupción. Es una cosa para mí monstruosa, porque imagínate, uno viene de tratar de darle a Venezuela, mi área de trabajo antes, cuando podía ser abogado en mi país, era la descentralización fiscal, eran los impuestos, pero obviamente eso está aparejado a orden en el gasto. Si no, tú no le puedes estar sacando dinero a la gente para echártelo encima, ni tampoco desperdiciar el dinero del petróleo para darle el pocotón de carros que tienen de lujo, que una amiga mía que vive en Cumbres de Curumo me dice que son, no sé, creo que son Porsche. Y entonces como de repente salen como 5 de una casa ahí de Cumbre de Curumo, que todo el mundo sabe que creo que es donde están los hijos de Cilia, o los que eran los familiares de ella. Tú sabes, es dantesco que una gente que llegó al poder pensando en que, tú sabes, que era horrible lo que hacían los adeptos y los copellanos, haya terminado en la peor destrucción de su propio país, imaginable. Todo es la corrupción, ¿ok? La corrupción, porque con el dineral que tuvo Venezuela, nosotros tendríamos que tener ahora educación gratuita y de altísima calidad, mejor que la tuvimos en los 40 años de democracia, que te formó a ti y me formó a mí, seguramente, y hasta Erika. Sí. Eso para mí fue gratis, la educación. Yo fui a la Universidad Central de Venezuela, lo agradeceré toda mi vida. No hay para pagar eso, ¿verdad? Pero esta gente, con un presupuesto mayor que el de la Cuarta República junta, lo que ha hecho es que el bolívar es una comiquita, no existe, hay que devaluarlo cada 5 minutos. Y esto, por supuesto, si no pueden poner punto porque están demasiado embasurados, y entonces ahí ¿cómo vamos a hacer para que la moneda se revalorice de nuevo? ¿Será dolarizar la economía? Hay que tener medidas muy drásticas, porque de lo contrario, bueno, está dolarizado el gasto, porque los venezolanos, si no tienen acceso a dólares, no comen, pero el ingreso no está dolarizado. Ahí tú ves dónde está, qué es lo que está pasando, quién es el que, por qué no terminan de sincerarse. Bueno, porque vaciaron las arcas, no quieren traer el dinero de vuelta. Además, ahora entonces está en el mundo y no sabemos dónde. Bueno, es verdaderamente complicada, muy complicada la situación, porque no hay la capacidad, creo yo, de rectificar. No la veo. La verdad es que no la veo. Sí, no, y además el régimen es muy hábil porque logra que, no solamente desde el punto de vista electoral, que con cualquier participación que nos obliga a ello, los estamos siempre relegitimando. Te pongo muy brevemente el ejemplo del periodismo venezolano. Se suelta que se le exige o se le pide a la Asamblea Nacional del régimen que haga cambios en la ley del periodismo. Entonces sale el gremio, el Colegio Nacional de Periodismo, señores, con relación, yo estoy aquí, yo soy el Colegio Nacional de Periodistas, yo quiero participar en esas discusiones. Imagínate tú, claro, por otra parte, paralelamente llama a los 25.000 agremiados para que nos volquemos a las calles y protestemos. Un momentico, ¿cómo van a cambiar esto? ¿Cómo van a decir que no se necesita pasar por una universidad para ser periodista en Venezuela? Entonces, bueno, pero igualmente tienes tú al gremio que va a reconocer a la asamblea del régimen, ¿verdad? Porque dice que quiere participar en las discusiones. Eso llévalo a todos los órdenes de la vida, aquí nacional, de la vida nacional. Permanentemente todos los gremios tienen que morir con el régimen, tienen que morir con Miraflores. Cualquier actividad política que tú hagas tiene que pasar por la anuencia, y tienes que sentarte aquí, y tienes que bailar pegado con Maduro y menéate Catalina, pues. Bueno, es relativo. Bueno, si no subsistes. Claro, pero tú podrías, por ejemplo, o sea, bueno, no sé cuál es decirle al país y al mundo, bueno, esta ley es un desastre, esta asamblea no se reconoce, no la reconocen 40 países, esta ley están gobernando de hecho, claro, no es de derecho. Claro, por eso te preguntaba de qué ha servido esta dualidad jurídica. Pues sí, ha servido para ratificar que lo que está en Venezuela es un régimen de facto, pero como te decía yo a ti antes, cuando nos estábamos conversando,
la idea no era que el itinerato durara por toda la vida porque se está convirtiendo también en otro poder de facto. Pero claro. Pero es que el problema fue que nunca hicieron cesar la usurpación, entonces ya es como están claudicando, y todo el mundo está claudicando, y bueno, está bien, perfecto, vamos a ver hasta dónde nos va a beneficiar la claudicación, pues. Sí. Como vuelvo y te repito, las presiones han venido de afuera y alguna que otra habrá, pero es peligrosísimo que se legitime completamente porque todavía no está legitimado el poder central. Y allí es donde apunta el régimen, porque ahí es donde le sueltan el oro y donde le sueltan todo el manejo otra vez de tu cuenta, y ahí sí, adiós luz que te apagaste, pues, porque señor. qué poder vamos a tener. Por lo menos ahora tú puedes alegar y hablar y decir, mira, este régimen está demandado en la Corte Penal Internacional, sigue siendo un régimen de facto, porque no se reconocieron las elecciones Maduro del 2018, porque no se reconocieron en la parte civilizada del planeta, la del noviembre del año pasado, pues, las de la Asamblea Nacional. Pero el tema, como vuelvo y te repito, la presión de los supuestos embajadores de Maduro, de Guaidó, no sé qué dicen ellos, cuál es su, que yo no les conozco opinión. Yo no sé si es que no dicen nada. Pero su labor tendría que ser constantemente repetirle al mundo, necesitamos una ayuda más concreta y más seria, porque así no van a volver a legitimar al régimen que tanto sangre, sudor y lágrimas. Acaban de morirse 10 venezolanos cruzando esa zona para Panamá. Una cosa espantosa. Sí. Entonces, en esas condiciones, nosotros vamos a ir a votar con este régimen que deja que se mueran los venezolanos así, porque si no se mueren de mengo en Venezuela. Eso como con los Castro, es lo mismo. De eso no. Y el mundo fue muy complaciente con Fidel Castro. Y es como que en el fondo son los mismos intereses que mantuvieron a Cuba los que están manteniendo a Maduro. Y para mí son el crimen internacional. Digo, es así de duro como lo estoy diciendo. Es el crimen internacional que tiene tentáculos y poder porque maneja muchísimo dinero en todos los sistemas políticos, incluyendo los de países occidentales. Por eso es que hay que buscar las individualidades que estén con ese lenguaje y acudir a ellas, porque no todos están reaccionando como deberían reaccionar. Adriana, estamos abusando de tu tiempo, de verdad te agradecemos muchísimo que hayas hecho este pequeño paréntesis para estar con nosotros, pero la gente quiere de una vez que te comprometamos para una próxima oportunidad muy pronto. ¿Cuándo estás con nosotros de nuevo? Bueno, será, el problema es que como todo el mundo, ahora trabajo y tengo horario de oficina. Ya tendrá que ser pregrabado. Por cierto que ahorita tengo problemas con la cámara, no sé por qué no se quiso conectar durante toda la entrevista. Lo hacemos una foto. Sí. Pero bueno, haremos un esfuerzo y en cualquier momento que haya un día feriado aquí, yo les aviso. Un beso grande, Adriana. Dios los bendiga. Gracias, Adriana. Gracias. Bueno, wow, que siempre es tan contundente, ¿no? En sus apreciaciones, en sus análisis. La doctora Adriana Vigilanza, amigos, ¿qué te pareció? Fabulosa, Mingo. Sí, muy clara. Bueno, hoy estamos al revés. Hoy estamos al revés, sí, hoy invertimos programa, pero venimos entonces ¿está circulando? Sí, señorito. Con la señorita Erika. Muy bien, amigos, vamos a identificar, en breve regresamos. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo.